Bueno, antes de retomar, les consulto si tienen alguna duda sobre las condiciones de cursada, las condiciones de regularidad barra promoción. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda que haya quedado el otro día o que le haya aparecido luego de las tareas de aula y demás? ¿No? El procedimiento es muy similar al de matemática 1, ¿no? Diríamos equivalente, salvo que, no les dije, el examen de matemática 2 consta de dos partes, ¿no? ¿Sabían? ¿Eh? No, No. el examen final. Tiene una parte escrita y luego se continúa con una parte, con un coloquio. No, está bien, gracias. ¿Sabían eso? ¿Nadie sabía eso? ¿Y cómo se imaginaban que era? Igual, nadie les dijo. Ah, vos sí ya lo sabías. Está bien. Sí, en general es así. La idea es sostener esa instancia porque queramos ser más exigentes, sino que entendemos que se aprovecha mucho mejor y el proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más completo si tenemos ese encuentro final en donde, si el examen escrito está bien, en general el coloquio es un intercambio de ideas, una devolución nuestra. Y si está más o menos, bueno, se puede aprovechar para redondear algunas ideas que estén un poquito flojitas. El grueso de los estudiantes y las estudiantes que están en la instancia de coloquio aprueban. Eso no quiere decir que es automática la aprobación, ¿de acuerdo? Son dos cosas distintas. Bien. ¿Está claro en el aula virtual, chicos, chicas? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. De todas maneras, a medida que avance el cuatrimestre, calculo que irán teniendo una idea más precisa de cómo va a ser el proceso de acreditación de la asignatura. Ahí están avisando por el grupo que hay algunos que no aceptaste. Y están Bien. Pero tengo que ir más temprano. A ver, gracias por avisarme. Ya estamos medio... porque salvo que vengan de otra clase. Ya estamos en las menos 10. Tratemos de estar en la medida de lo posible. Yo voy a dar 15 minutos de tolerancia. Después, una vez que arrancamos, tratemos de estar, ¿de acuerdo? Bien. Ya todos han tenido alguna tarea de aula, por lo menos, con lo cual están habituados al procedimiento. Somos poquitos, no sé por qué todavía las comisiones están poco pobladas, sobre todo las del turno tarde-noche, demasiado poco pobladas. Ya no sé cuál es la explicación. A ver, el compañero tiene alguna teoría acá. La semana pasada porque estaban rindiendo química y ahora todavía están de descanso del descanso. Pero eso no alcanzó la semana pasada por eso todavía. Sigue traumatizada la gente. Yo no sé si van a venir mucho más realmente a las comisiones estas. Hay muchos que se han inscrito y que probablemente no la cursen, pero bueno, son 6, 7, 8, 9, son 5 comisiones acá teóricamente, ¿no? Hay gente de la comisión 6 acá, ¿no? Sí, la misma pregunta el otro día. Gente de la comisión 7, de la 8, de la 9 y la 10. Muchos de la 9 y la 10 probablemente estén en el aula virtual, pero tampoco son tantos, eran 20, vi recién. Sí, no, son poquitos. Pero bueno, no queda otra que arrancar. A ver, a mí no me queda ninguna cuestión metodológica. Encontraron el material, ya le pusimos el link de las clases grabadas, así que no queda otra que meternos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la idea fundamental del cálculo integral? Alguien que lo resuma en algunas pocas líneas. ¿Qué pretendemos hacer con el cálculo integral? El objetivo fundamental... ¿La variación? Exactamente. El objetivo fundamental, acá me dice un compañero en el éter, es calcular el cambio total de alguna magnitud de interés que vincula dos variables generalmente con sentido o significado físico. ¿Está bien?
volumen-tiempo, velocidad, distancia-tiempo y demás. La clave del cálculo integral es que lo que nunca vamos a conocer, ¿qué va a ser? El cambio instantáneo. No, ¿qué es lo que no es el cambio instantáneo? Al contrario, el cambio instantáneo va a ser un dato habitualmente. Lo que nunca vamos a conocer, porque si no, todo esto no tendría sentido. Esperen que escuche que entraba alguien. Claro. Ahí voy. Ahí seguimos. Lo que nunca vamos a conocer, idílicamente hablando, ¿no? Es la función que vincula directamente a las variables de interés, es decir, la función que vincula el volumen con el tiempo, o a la posición con el tiempo, etc. Porque si conociésemos esa función, el cálculo de cambio total sería automático, sería instantáneo desde el punto de vista algebraico, porque sería restar dos imágenes. El volumen final menos el volumen inicial, la posición final menos la posición inicial, y ya está. Se supone que toda esta estructura de ideas tiene un sentido cuando esa información no es dato. Eso quiere decir que el dato del que vamos a disponer habitualmente en este contexto va a ser de la función velocidad asociada a esa función que desconocemos, es decir, de su derivada primera. Y a partir de ahí, que es un poco lo que discutíamos el otro día, vamos a desarrollar una estrategia que habitualmente se va a conocer o se conoce como proceso de integración para poder despejar ese cambio total sin conocer la función que relaciona directamente las variables, solamente a partir de la velocidad. Y a partir, ¿se acuerdan que habíamos presentado desde el caso más sencillo, el caso simple, como decía la compañera, de esa función cuya velocidad es constante, y pasamos al caso cuasi simple, es decir, imaginar que el proceso evolucionaba como una función constante a tramos, ¿no? Para finalmente imaginar o extremar esa idea para ver si podíamos, por una función que era muy variable, cuya velocidad era muy variable, poder asociarlo a una función constante a tramos que sea una aproximación bastante razonable de lo que estaba pasando. Y usar esa función escalera constante a tramos como una aproximación de la función velocidad de un proceso que transcurre con velocidad variable en cada intervalo de tiempo, en cada instante. ¿Está bien? Para que eso sea cierto, o para que esa estrategia no sea una estrategia inútil, sino que nos conduzca a un resultado más o menos razonable, la pregunta que quedó establecida era esta que se ve, que más o menos se ve, porque la luz la quema. Dice, ¿podrán construirse funciones escaleras que aproximen cada vez mejor y tanto como se quiera al resultado acumulado, es decir, al cambio total, de un proceso que se desarrolla a velocidad continua, pero no constante? Es decir, lo grafico para no perdernos. Tenía un lápiz yo acá. Es decir, si la función dato del proceso cuya ley no conocemos, cuya ley directa no conocemos, tiene esta forma, o algo así. Bueno, no se puede. Esto es el tiempo y la función es así. Exagerada, ¿no? Esto es b de t. Si la función es esta, ¿podremos obtener una aproximación del cambio total de esta función en el intervalo AB? Para que eso sea cierto, estamos suponiendo que podemos proponer una función escalera cada vez más, de escalones cada vez más finitos, que se aproxime tanto como se quiera a esa función problema. ¿Está bien? Probablemente en alguna tal aula ya hayan spoileado el procedimiento y ya sepan que eso es cierto. Pero ¿qué es lo que está detrás de esa idea? Que lo habíamos hablado al final del otro día, que es para mí lo más sustancial, lo más rico de esta discusión. Sí, eso sería en la segunda etapa, porque esa es la estrategia que nos va a permitir
construir la herramienta. Pero hay una idea sustantiva detrás de esto, que es la que articula todo el cálculo, en verdad. Desde Newton para acá y de Leibniz para acá, hay una idea sustancial que hace que este tipo de razonamiento pueda llevarse adelante. Y la idea tiene que ver con eso que está subrayadito, el famoso tanto como se quiera. El tanto como se quiera se puede formalizar, o lo formalizamos nosotros, gracias a Isaac Newton y Leibniz en Alemania, con la idea del límite. Ese es clave, porque el tanto como se quiera quiere decir que este procedimiento, ¿se acuerdan que había quedado establecido? Que la sumatoria esta que proponía la función escalera, era algo así, ¿no? ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Esa es la función escalera y es la sumatoria esta, que arranca, supónganse que tomamos 3 escalones. ¿Cómo sería esto? 1, 2, 3, ¿no? Y sería una cosa así, por decir algo, ¿no? Tin, tin, ¿de acuerdo? Esta es la función, y lo que hacemos acá, si quiero desarrollarla, ¿qué sería? Tengo este primer intervalito acá, ¿está bien? Este sería x1 menos x0, ¿no? Este sería delta x1, ¿de acuerdo? Después tengo un delta x2, que ¿cuál va a ser? Acá. x2 menos x1, ¿está bien? Y después acá tengo un delta x3, que ¿cómo va a ser? x3 menos x2, ¿está bien? Ahí tengo los escalones de la función escalera, que va a aproximar a la función velocidad. Esto es una aproximación pobre, pero bueno, es el principio. Y después, ¿cómo calculo la altura de cada escalón? Tomo un puntito interno de cada subintervalo y le busco la imagen exacta, por ejemplo este, ¿no? Y esto va a ser f en lo que llama acá C sub 1, ¿no? Y después va a tener un fc sub 2 y un fc sub 3, de la misma manera, ¿se entiende? Este es el ABC del proceso. Esto tiene que estar bien en claro. Entonces esto lo voy a desarrollar, esto como f en C sub, perdón, f en C sub 1 delta x1 más ¿quién? Más f en C sub 2 por delta x2 más f en C sub 3 por delta x3. ¿Está bien? Y eso me va a dar una aproximación, supuestamente, del cambio total o del acumulado total. La aproximación va a ser más buena, ¿cuándo? Cuando aumente el número de escalones. Teniendo el cuidado que estamos estableciendo acá, que la altura del escalón sea una imagen promedio, idealmente, de la función velocidad en ese intervalo. No es obligatorio que sea así, pero uno asume intuitivamente que si seguimos ese camino, si buscamos una velocidad promedio en cada intervalo, exactamente medida que la pueda obtener, y la aproximación va a ser cada vez razonablemente mejor. Bien, la idea que había detrás de esto, en donde hemos quedado el otro día, es, ¿podremos aproximar cada vez mejor a esa función aumentando el número de escalones? Tanto como se quiera. ¿Y cómo voy a hacer eso tanto como se quiera? O sea, que a esa suma tenemos que meterle ¿qué adelante? Un límite. Tenemos que tratar de que cada escalón sea todo lo chiquito que se quiera, ¿no? De manera que, idealmente, un escalón casi con una línea y que ese escalón de anchura infinitamente pequeña, todo el área de ese escalón sea la altura que me da la imagen de la función. Entonces yo voy a estar sumando todas esas alturas exactas, idealmente hablando. ¿Cómo puedo formalizar esa idea? Justamente poniendo un límite acá adelante. Está bien, el límite suelto aquí no dice nada. ¿Cómo operar ese límite? ¿Cómo formalizo un poco mejor esta idea que estoy planteando acá? ¿Cuál es el índice del límite? ¿Quién es la variable de este límite? El número de particiones, porque si yo aumento el número de particiones hago que el escalón sea cada vez más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces voy a pedir que n, número de particiones, tienda a infinito. Entonces acá no es igual a 1, ¿no? Hasta n. ¿Está bien? Y hacer que eso vaya hasta infinito. Hasta ahí, de acuerdo. ¿Cómo sé que eso converge a un valor L? Porque la clave de acá es que ese límite sea finito y exista. Nadie me dice que ese límite a priori sea finito y exista. Intuitivamente suponemos,
porque la función sobre la cual hacemos el procedimiento es finita, ¿no? Y existe, ese límite tiene que existir y ser finito. Pero estamos presuponiendo un par de situaciones, un par de cosas, que es lo que quedó planteado al final del martes anterior. Pasó mucho tiempo, pero no importa. Ustedes van a recordar. Hay una idea fuerza, hay una precondición de existencia de ese límite que ustedes no lo habían planteado. ¿Cuál era? Hay una hipótesis que la función debe satisfacer para que ese límite, que sea continua en el intervalo sobre el cual estamos llevando adelante el proceso de integración. Si la función es continua en el intervalo, en este caso AB, podemos decir que este límite va a converger a un valor L. Y ese valor L, sobre el cual ese límite converge, va a ser exactamente igual al cambio total de la función que estamos analizando, en el intervalo mencionado. Si esa función, velocidad, referirá a la velocidad de llenado de un tanque, entonces ese límite L va a ser igual al cambio total de volumen B grande en el tanque en el intervalo AB. ¿Se dan cuenta? AB siendo números reales. Si esa velocidad es la velocidad de desplazamiento mía, en este intervalo de tiempo, esa va a ser la variación de la posición, el cambio total en mi posición en el intervalo de tiempo AB. ¿Bien? Bueno, esta es la idea que tiene que organizar ahora nuestro recorrido intelectual y la formalización de esta herramienta. Si esto está claro, todo lo que viene ahora, que puede ser turbio en un punto u oscuro en términos de notación, nos va a demandar mucha atención, porque son muchos simbolitos que van apareciendo, porque hay que formalizar esto ahora. Si esto está claro, va a ser tedioso, pero va a rendir sus frutos. Si esto no está claro, va a ser, aparte de tedioso, un caos mental porque no nos va a quedar nada. Tenemos que tener en claro que lo que estamos buscando es la formalización de esa idea y establecer qué condiciones debe satisfacer la función velocidad en este caso para que este proceso converja a un buen fin. Para eso, como hicieron los antiguos, vamos a asistirnos de la interpretación geométrica de este procedimiento. Porque lo habíamos visto el otro día. Cuando uno calcula el cambio total, si la función se define positiva, coincide con el área que va quedando debajo de la función escalera. Ahora, ¿qué es todo eso? Bueno, vamos a tratar de formalizarlo. ¿De acuerdo? Bien, avancemos entonces. Borro acá. Y lo que tenemos es esto. Vamos despacito. Hay que definir la escalera. ¿Ponemos de acuerdo? ¿Qué es? Una definición sencilla, pero hay que tenerla presente. Una función escalera es cualquier función constante a tramos. ¿Está bien? Como se desprende automáticamente de la definición, van a existir infinitas formas de construir funciones escaleras, ¿no? Por lo tanto, existen a priori infinitas formas de llevar adelante ese proceso de integración, ese proceso de aproximación del cálculo integral. Eso es un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. Esta discusión, estas aproximaciones realmente mejoran. Si lo hacen, tienen un comportamiento definido, medio que ya lo tuvimos bordeando ese punto. Ahora vamos a formalizarlo. Decíamos que para poder formalizarlo, conviene tomar a cuenta el resultado que habíamos discutido la otra vez o visto la otra vez, que el cálculo de la función, el cálculo de este proceso, perdón, coincide, lo que vimos cuando la función es constante, numéricamente con el área de la figura que forman la función, ¿no? La curva de la función, el intervalo de segmento y estas alturas que quedan definidas acá, entre los límites del intervalo, ¿no? Habíamos visto que si yo calculo esto de acá, puedo ver claramente que acá tengo 1,5 de base por 10 de altura, ¿no? O sea que el área de esa figura va a ser 1,5 por 10. ¿Cuánto es? 30. 1,5 por 10 por 20, claro. 1,5 por 20 sí es 30. Está bien, es 20 la altura, ¿no? Y ese 30
que te acuerdan que lo medíamos, por ejemplo, en centímetros, que podrían ser centímetros cuadrados, si esto es tiempo y esto es velocidad, va a equivaler a, o esto es tiempo, si esto es litros por segundo, si simplificamos las unidades, equivalía a 30. Numéricamente son lo mismo, pero tiene un significado totalmente diferente. Bueno, no importa, o sí, porque este detalle para funciones positivas nos va a permitir ir construyendo la herramienta que queremos. Este tipo de coincidencias, si se quiere. La conclusión entonces que sacábamos de este primer pasito es que físicamente y para funciones positivas, el área de la región bajo la curva representa el volumen total acumulado en el intervalo. ¿Está bien? O representa en términos genéricos el cambio total o el acumulado total durante el intervalo. ¿Está bien? Bien, hasta ahí vamos. Ahora empieza un poco lo más tedioso. Allá. Fíjense que lo que en verdad estamos haciendo, cuando calculamos, entre comillas, ese cambio total y lo miro geométricamente, estamos calculando el área de una región escalonada y así se define geométricamente. ¿Está bien? Cuando uno se va al contexto geométrico, en verdad lo que hacemos es calcular el área de una región escalonada. Esta unión de regiones, este símbolo unión, lo que indica es que estoy generando una figura plana que es cada una de estas regiones, todas juntas. ¿Está bien? Entonces, el proceso implica calcular el área de esta región escalonada. ¿Está? Que lo que hacíamos nosotros entonces era, cuando aproximamos, o usamos la función escalera para aproximar la velocidad, era calcular el área de estas regiones escalonadas. Y cuando digo vamos a formalizar, implica empezar por acá. El cálculo integral implica, por ahora, ir calculando, ¿no?, el área de esta región escalonada. ¿Cómo se define la región escalonada? Es la unión de las distintas figuras que van quedando definidas según la función escalera que hayamos construido. No es lo mismo el área de esta región escalonada que el área de esta región escalonada. Pero está claro que el área de esta región escalonada aproximaba mejor al área debajo de la curva que el área de esta región escalonada, porque lo habíamos discutido en su contexto físico. No cambia ese resultado. Cambian los significados, pero el resultado sigue siendo el mismo. ¿Y a qué viene esto de introducir la región escalonada, irnos un poco del contexto físico? ¿Para qué? Porque en la construcción de la integral vamos a retomar, insisto, el camino del contexto geométrico, porque nos va a permitir sólidamente avanzar hacia la interpretación física de la derivada. Para eso, lo que vamos a hacer es definir una figura geométrica un tanto más flexible que los cuadrados y rectángulos que estamos usando. Porque los cuadrados y rectángulos que estamos usando está bien, es verdad, es muy fácil, es exacto el cálculo, pero no nos sirven para copiar una función velocidad, ¿no?, que transita a velocidad variable. Hay que tener una figura geométrica un poco diferente. Y cuando digo una figura geométrica un poco diferente, no voy a tocar los costados y el piso, porque el piso es el intervalo de integración, ¿no? Los costados lo definen los extremos del intervalo. Lo que complica todo es el techo, ¿no? ¿Y qué es lo complicado del techo? ¿Qué es lo que hace que geométricamente la cosa se complique? Y si en vez de ser recto empieza a ser curvo, ya no hay fórmulas exactas para el cálculo del área. Y ahí la cosa se empieza a poner interesante y ahí se abre la puerta para la construcción del cálculo integral. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con este tipo de figuras. Desde el punto de vista geométrico se denomina trapezoide. ¿Por qué? Y porque es como un trapecio. ¿Se acuerdan cuál es el trapecio? Haz un dibujito con un trapecio estándar. En verdad el trapecio es un caso particular del trapezoide, ¿no? Porque el trapecio es así.
Supónganse, el trapecio puede ser este, ¿no? También es un bueno. Es un trapecio, supónganse que todos los lados son rectos. Ese es un trapecio. ¿Qué diferencia hay entre el trapecio y el trapezoide? Hay un lado que puede no ser recto, puede ser curvo. Que en este caso es obviamente el techo de la figura. ¿Está bien? Entonces, dada una función que va del intervalo a b a reales, si la función se define positiva, vamos a llamar trapezoide T a la figura plana limitada por la gráfica de f, como se observa acá, ¿no? Por la gráfica de f, las rectas x igual a a, x igual a b y el eje x. Ese es el trapezoide. Si lo defino como conjunto, porque es una figura plana, son los puntos x e y que tienen que satisfacer algunas condiciones o algunos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Y bueno, las abscisas de los puntos que forman parte del trapezoide están entre A y B, ¿no? ¿Está bien? Y las ordenadas de esos puntos van a ser todos estos puntitos que están entre 0, ¿no? Entre 0 y este techo. ¿Está? Tenemos el trapezoide. ¿Qué tiene que ver el trapezoide con el problema físico? Todo. Porque si uno se va al contexto geométrico y piensa, ¿qué nos está diciendo esa función? Bueno, puede ser una velocidad variable sobre un intervalo determinado. ¿Está? Bueno. ¿Hasta ahí de acuerdo? Avancemos. Y acá viene lo definitivamente pesado. Para el que ya lo vio es pesado. Me imagino que para el que no lo vio también es tedioso. Pero son cuestiones notacionales que hay que tener muy en cuenta. Porque va a hacer que el viaje que estamos llevando adelante sea más tolerable si somos consistentes y prolijos. Vamos a usar para construir la integral o el cálculo integral el n que ya lo tenemos incorporado, ¿no? Como el número de subdivisiones del intervalo. El famoso x sub i, que es un punto cualquiera de algún subintervalo i o del intervalo i. ¿Está bien? Hasta ahí más o menos estamos de acuerdo. Mucho índice. Este símbolo P, que ahora vamos a ver el papel central que juega en el proceso, es la partición del intervalo. Se indica como la partición del intervalo. O sea, desde el punto de vista de lo que venimos haciendo es muy sencillo. Si yo voy a partir, supónganse, este intervalo en 3, la partición va a tener 3 elementos. Este y este. ¿Se dan cuenta? Si yo parto, por ejemplo, el intervalo que está acá dibujado, este de acá. Este es mi intervalo i, ¿de acuerdo? Y lo parto en 2. A, C, B. ¿Cuál va a ser la partición, el conjunto partición? El conjunto partición, ese va a ser el punto A, ¿de acuerdo? El punto C, ¿de acuerdo? Y el punto B. ¿Está bien? Obviamente la partición, ¿qué información vital recoge? Y es la información fundamental que me dice cuánto estoy particionando el intervalo. Mientras la partición sea más extensa, ¿no? El proceso de integración o el proceso que queremos llevar adelante me va a devolver una función escalera que se parezca cada vez más, en este caso, al trapezoide, o en el caso físico, a la función velocidad que define o caracteriza el proceso. ¿Está bien? Obviamente, la notación I sub i es cada subintervalo de acá. ¿Cuántos subintervalos va a tener esta partición que hice acá? Esta de acá. Va a tener 2 subintervalos, ¿no? O sea que voy a tener un I1, que va a ser este, y voy a tener un I2, que va a ser el que va entre C y B. ¿Está bien? Después, para calcular las alturas de la función escalera que voy a usar para aproximar a la función problema, voy a considerar lo que se conoce como los puntos C sub i. Cada subintervalo va a tener un puntito C sub i. Eso quiere decir que, acá vamos a usar un D para no confundir, vamos a poner un D acá, ¿no? ¿Cuántos puntos C sub i va a tener esta partición? 2, ¿no? Uno por acá, supónganse, que va a ser el C sub 1, y otro por acá, supónganse, que va a ser el C sub 2, ¿de acuerdo? Es tedioso, pero es importante. Después, la función evaluada en cada uno de esos puntitos va a ser la altura de cada escalón, ¿no? Como dice ahí. Es decir, la altura del rectángulo
que forma parte de esa región escalonada, que es cómo se construye la función escalera. Cada producto altura por base va a ser el área de cada rectangulito, ¿no? ¿Está bien? Finalmente, este procedimiento va a definir una región escalonada, que va a ser la unión de todas esas regiones. Y obviamente, si le calculo el área a esa región escalonada, voy a tener el área de la región que aproxima al trapezoide en este caso, pero que físicamente va a coincidir con el cambio total, ¿no? Ahí vamos y venimos en esos contextos. ¿Está bien? Bueno. ¿Por qué es importante, y no me pongo más pesado con esto, la mirada geométrica antes de avanzar hacia la interpretación? Porque la mirada geométrica nos da la seguridad intuitiva que este proceso converge. ¿Se dan cuenta? Si yo observo la figura esa, ese trapezoide, intuitivamente y a partir del conocimiento geométrico, que es bastante más elemental que el conocimiento del cálculo que uno tiene que tener, se da cuenta que este proceso tiene que converger sobre ese área, sobre la figura problema. O sea que yo puedo darme una estrategia más o menos refinada, pero voy a estar dando vueltas sobre el valor real, cerquita del valor real exacto del área que tiene que tener esa figura de contorno curvo. Y esa es la fuerza de la geometría en este contexto. Porque el paso que demos cuando nos independizamos de la mirada geométrica ya está solidificado, si se quiere, por esa seguridad que tenemos, intuitiva, pero basada en nuestra experiencia personal. Siempre es mucho más fácil la mirada geométrica que la mirada abstracta física. Digo, vamos a dar ese paso, seguros de esa experiencia, de esa historia nuestra, de que la cosa tiene que funcionar. Por eso nos ponemos pesados con esto. Aparte de que un poco todos los libros arrancan por acá, pero más allá de eso, es la idea fuerza del cálculo integral. Aclarado el punto, aclarado el tema de la notación, demos un pasito más. ¿Y cuál es ese pasito más? Bueno, ¿cuál va a ser el proceso de integración? ¿Qué es el proceso de integración? Una función dada positiva, vamos a darnos para la región de acá, ¿está bien? Esta. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a calcular todas las aproximaciones parciales, ¿no? Las áreas parciales. Y finalmente, el área de la región como esta sumatoria de acá. ¿Está bien? Que es un poco lo que había expresado antes. ¿Está? O sea, son 3 pasos siempre. El proceso este se repite. Siempre. Una función problema, ¿qué hacemos primero? Tomamos el intervalo i, lo dividimos, ¿no? Nos quedamos con una cantidad determinada de subintervalos. A esos subintervalos le buscamos a cada intervalito, subintervalito un punto, c sub i, le calculamos la altura a cada una de esas regiones y sumamos el área de cada una de esas regiones. Es decir, calculamos el área de la región escalonada. Si ese procedimiento, si esas aproximaciones se acercan, convergen sobre un número L, cuando el máximo subintervalo tiende a 0, y vamos a discutirlo ahora, entonces este número L es el que nos va a dar el área, no de la región escalonada, sino que nos va a dar el área del trapezoide. ¿Está bien? Porque lo que estamos asumiendo es lo que dijimos al principio. Si yo puedo hacer que estos escalones sean lo más finito que se quieran, voy a tener una suma de, entre comillas, rectángulos de área tendiendo a 0 por altura, y la altura va a coincidir con esto. Entonces voy a estar sumando todas estas tajaditas, que todas quedan debajo del trapezoide. La clave de este punto, y pasamos luego a otra cosa, es, acá dice, las sumas se acercan tanto como se quiera cuando el máximo subintervalo tiende a 0. ¿Qué quiere decir eso? Claro, nadie me dice, no estamos obligados a que los subintervalos tengan todo el mismo tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Y puede pasar algo así. Cuando uno se empieza a dar este proceso, o empieza a llevar adelante este proceso, podemos tener una cosa así. Esto es casi una metáfora, pero es interesante. Una metáfora porque nunca vamos a ver esto. Supongamos que acá tenemos a igual a x0, ¿no?
tenemos un subintervalo que es este, y tenemos otro subintervalo que es este. Y después sigue la cosa, ¿no? Entonces tenemos esto, supónganse, y tenemos este otro por acá. ¿De acuerdo? Tenemos estos dos. Acá tengo un R1 y acá tendré un R2. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo pensamos que el procedimiento hace que el subintervalo tienda a hacerse cada vez más pequeño? Al aumentar el número de particiones, lo que hago es que el subintervalo tiende a ser cada vez más pequeño, ¿no? Cuando yo digo el límite, cuando delta x tiende a 0, es lo mismo que pedir que n vaya a infinito, ¿no? ¿Está bien? ¿De quién? Uy. Ah, claro, se me fue. Vuelvo. Vuelvo. Entonces teníamos una cosa así. Acá el x0, acá x1 y acá x2. Este era un R1 y esto era R2, ¿está bien? Entonces decíamos, si yo pido que delta x tiende a 0, es lo mismo que pedir que n vaya a infinito. No es tan estricto, pero es así la idea. ¿De quién? Y bueno, de la suma, ¿de quién? En verdad, supónganse, de n de i igual a 1 a n, ¿está bien? ¿De quién? De f calculado en c sub i por delta xi. ¿Está bien? Bien. Ahora, en la figura se ve que los dos intervalos no tienen el mismo tamaño. Y en la transparencia anterior, explícitamente se pedía que el subintervalo que gobierna el proceso es el más grande. ¿Por qué les parece? O sea, acá pide el máximo subintervalo, tiene que tender a 0. Acá tengo dos subintervalos. Tengo este que es el más grande, este sería el máximo, ¿no? Y este sería el mínimo. Lo que voy a hacer ahora es una aproximación casi metafórica a una interpretación de esa exigencia. Nunca vamos a evaluarlo de este lugar, pero es para que uno tenga una idea, si se quiere intuitiva, de por qué es esa exigencia. ¿Qué es lo que está pidiendo que el máximo tienda a 0? Si yo hiciera que este proceso lo gobernara el mínimo, ¿no? Digamos que el mínimo, su intervalo tiende a 0, en vez del máximo, que quería el mínimo, ¿está bien? El mínimo delta x tiende a 0, que mande en este límite, lo que ocurriría, entre muchas comillas, pero para tener una idea, una apropiación o una internalización de lo que está pasando, que cuando esto llegó a 0, ¿no? Cuando este intervalito llegó a 0, ¿está bien? No pude pintar, no pude barrer todo este intervalo. Y habría pedazos de la figura que quedarían sin computar, ¿se dan cuenta? Es una idea muy metafórica, pero no importa, es para que podamos darle sentido a determinadas precondiciones o exigencias que pide la definición, que después nos quedan ahí dando vuelta y no podemos anclarla a nada, ¿está bien? Y es importante, no vamos a pedir que expliquen por qué el máximo, pero sí que podamos tener una idea de lo que está pasando, de cómo se construye este proceso. Si yo pido entonces que el máximo es el que gobierne el límite, cuando yo pinté todo esto me pasé y ya pinté el más chiquito, ¿se dan cuenta? Cuando ese llegó a 0 ya pudo pintar a todos los más chiquitos. Bien, a este máximo subintervalo, que es tan importante, se lo conoce como la norma de la partición. Y se lo va a indicar con este símbolo. Y este es el que tiende a 0, que es el máximo subintervalo. Si todos los subintervalos tienen el mismo tamaño, la distinción carece de sentido, pero no es inconsistente tampoco. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos? Insisto, no vamos a pedir que expliquen esto, pero sí que tengamos una idea más o menos aproximada de lo que está pasando. El máximo intervalo es el que tiene el delta x más grande, ¿cierto? Exactamente, el máximo intervalo, el máximo subintervalo es el de delta x más grande de todos los que tenés
en tu partición. Bien. Muy bien. Entonces, este es el máximo delta xy que está acá. ¿Está bien? Por lo tanto, al área del trapezoide lo vamos a indicar de esta manera y va a ser el límite cuando el máximo subintervalo o el subintervalo de máxima extensión tiende a 0 de esta suma. Y cuando decimos esto, me parece que ya entendemos todos y todo lo que está pasando. ¿Está bien? Hemos logrado generar una figura, una región escalonada, que es igual que el trapezoide. Hemos generado, insisto, una región que es igual que el trapezoide. Y que tiene efectivamente el mismo área. ¿Y por qué sé que eso ocurre? Y porque la figura geométrica del trapezoide existe. ¿Está bien? Bien. ¿Habrá algún trapezoide o alguna figura de esta característica sobre el cual este límite no converja? ¿Cuál sería su respuesta ahora? O sea, ¿habrá alguna figura de esta característica que haga que este límite no exista? Porque seguramente sí. No, justamente, no la hay. No la hay. Y esa es la fuerza del contexto geométrico. Es la seguridad, entre comillas, que nos está dando este contexto geométrico. ¿Se entiende? Es la seguridad de este contexto geométrico. Por eso nos apoyamos en él. Por eso los antiguos, está bien que cuando los antiguos definieron esto no existía la derivada, no existía nada, no importa. Pero por eso todos parten desde ahí. Es la fuerza de la geometría. Porque cuando pasamos al cálculo, que opera sobre la idea de diferencialidad, de instantaneidad, esa abstracción, uno como que se pierde, ¿no? Uno que empieza a estar más inseguro en determinados desarrollos. De hecho, hay un montón de formalismos de cálculo diferencial que están siempre castigados por los geómetras o los algebraicos, diciéndole que son nociones imprecisas. Y de hecho sí son nociones imprecisas. Por eso es tan importante apoyarse en este tipo de miradas, porque te da la seguridad de que este proceso funciona. Estoy siendo muy... estoy contando un cuentito en un punto, ¿no? Pero no importa, quiero que se entienda la importancia de apoyarse en determinados lugares más sólidos para poder proponer cosas cada vez más arriesgadas. Después lo arriesgado funciona, pero hay que tener la certidumbre de la geometría y de la aritmética y del álgebra para que esto ande bien. Bien, estamos. Como estamos tranquilos con esto y vemos que esto más o menos va y vemos que esto es razonable, podemos empezar a desprendernos de la geometría. Empezar a desprender la geometría y empezar a ver el problema más abstractamente, más algebraicamente, para luego volver al clásico. Cuando decimos eso, fíjense que ahora vamos a empezar a desprendernos del contexto geométrico. Vamos a quedarnos con los elementos fundamentales que nos permitieron llevar adelante el proceso ese de integración. Decíamos, dada una función definida un intervalo AB en reales, vamos a indicar a la partición del intervalo como estos puntos que son principio y fin de cada subintervalo, ¿no? X0, X1, X2, X3, X... son el principio, el fin de cada subintervalo, ¿está bien? Cada uno es o bien donde empieza o bien donde termina un subintervalo. Esos son los puntos de la partición. Dada una partición P, que determina n subintervalos, ¿no? ¿Está bien? Si tengo 5 subintervalos, vamos a hacer el jueguito ese para empezar a habituarnos, si n es igual a 5, vengan conmigo por favor. Si n es igual a 5, quiere decir que tengo 5 subintervalos, ¿no? Entonces fíjate una cosa que va de A 1, 2, 3, 4 y termina en B, ¿no? Ahí sería. Bien, el A lo voy a llamar X0, ¿de acuerdo? Entonces, si este X0 te va a ser X1, X2, X3, X4 y el B es X5. ¿Está bien? Si tengo 5 subintervalos, ¿cuántos elementos va a tener la partición?
el conjunto partición. 6. Siempre es n más 1. ¿Está bien? Bien. Por eso se indica de esta manera. Fíjense que este de acá, voy a ponerlo acá, este es el I1, ¿no? Este de acá es el I2. Y este de acá es el I3. Si yo quiero generalizar esta notación, fíjense que el I3, el intervalo 3, ¿cómo está definido? Por X4, ¿no? Menos X3, perdón. Voy desde X3, ¿está bien? Voy de X3 a X4, ¿no? Y hay un problema. ¿Lo hice bien? Ahora vamos a prolijarlo. Vamos acá porque si no... Me detengo no porque sea pesado, sino porque es importante empezar a incorporar esto con cierta naturalidad. Tengo el intervalo acá. Esto es X, está bien, y acá tengo, no importa. Esto arranca en A. Vamos a hacer esto. Hasta B acá, ¿no? Tengo entonces 1, 2, 3, 4 intervalos, ¿no? ¿De acuerdo? N vale ¿cuánto? ¿4? 4 más 1. A ver, esto es X0, esto es X1, esto es X2, esto es X3. N que me da la cantidad de subintervalos. O sea que la cantidad de subintervalos es la cantidad de subintervalos, compañera. N vale 4, ¿está bien? ¿Está claro ahí en el virtual? Lo que es más 1 es el conjunto partición, porque empieza en X0, después tengo X1, después tengo X2, después tengo X3 y después tengo X4. Entonces, fíjate en la partición, tengo 5 elementos para poder darme 4 subintervalos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Entonces, acá tengo los 4 subintervalos. El intervalo 1, ¿de dónde a dónde va? De X0 a X1, ¿no? De X0, punto y coma, a X1, que sería este de acá. El intervalo 2 va a ir de X1 a X2, que sería este de acá. Y en un intervalo genérico I, entonces, de estos de acá, que puede ser el I1, el I2, el I3 y el I4 en este caso, satisface lo que proponíamos en la transparencia anterior. Empieza en el punto X1 menos 1 y va hasta X1. Fíjense que se satisface, porque si estoy del I2 acá, va de X2 menos 1, que es 1, hasta X2, por ejemplo. Y se satisface siempre. Son dos planos de la historia esta. No es que uno va a estar escudriñando si pusieron bien o mal un índice. Pero muchas de las primeras actividades, y probablemente en el examen parcial también tengan esta actividad, implica, nosotros queremos ver si ustedes han internalizado el proceso de integración y lo pueden llevar adelante siendo prolijos, usando bien los símbolos. Porque los símbolos definen que el proceso converja sobre un buen resultado o no. Si uno empieza a usar los símbolos a la Bartola, esto va mal, termina mal. Entonces hay que ser prudentes. Por eso me detengo un ratito en esto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Supónganse que esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4 y esto es 8. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la norma de la partición acá? ¿Cuánto vale la norma de la partición? 4. Acuérdense que es el máximo subintervalo. Lo pongo acá. Bien, allá me dijeron el éter, por eso lo grité, porque en el éter no grité porque justo me trabó la voz del otro compañero, no porque quería gritar. Justo me dijeron 4. Claro, porque vio que el máximo subintervalo es el que está entre X4 y X3, ¿se ve? Ese es el máximo delta X. O sea que el máximo delta X sería, esto es delta X1, esto es delta X2, esto es delta X3, y esto sería delta X4. O sea que el máximo sería el delta X4. Y es la extensión de ese subintervalo, que sería 4. ¿Está? Bien. Vuelvo para atrás entonces. Hasta ahora se entiende. Máximo delta X. ¿Está bien? Y este conjunto
Estos son los tres conjuntos fundamentales que nos van a permitir llevar adelante satisfactoriamente el proceso de integración. Por eso prestemos especial atención. El conjunto Q se lo denomina selección de puntos compatibles con la partición. Y va a ser un punto de cada uno de los subintervalos seleccionados. Entonces, yo tengo 4 subintervalos. Tomé mi partición, tomé el intervalo y lo particioné en 4 subintervalos. ¿Cuántos elementos va a tener el conjunto Q? Tengo 4 subintervalos. Tengo 4 subintervalos. Necesito un elemento por subintervalo, porque cada subintervalo necesita una altura de escalón. Entonces, con uno me alcanza y es lo que necesito. Entonces, ¿cuántos puntos va a tener la selección de puntos compatibles? 4, exactamente. Va a tener 4, uno por cada subintervalo. Entonces, la selección de puntos compatibles Q es la partición menos 1, ¿no? Tiene la misma cantidad de elementos que P menos 1. Porque si yo quiero definir 4 subintervalos sobre I, necesito que mi partición tenga 5 puntos, ¿no? Porque necesito el punto inicial o el final me agregan un punto más, siempre. Por lo tanto, la selección de puntos compatibles con una partición de 5 elementos va a ser 4. De 6 elementos va a ser 5 y así con todos. ¿Está? Bien. O sea que Q coincide con N, que es el número de subintervalos. ¿Está bien? Todos estos jueguitos son importantes porque nos dan esa frescura y aceitan ese ir y venir con esta nueva notación. Bien. Bien. Todo eso entonces nos permite finalmente sintetizar el proceso de integración, que son los 3 pasos que venimos discutiendo de múltiples formas, pero que en términos abstractos se organizan de esta manera. Primero, se subdivide el problema, es decir, se construye la función escalera, ¿está bien? Para eso se parte el intervalo AB, se da una partición, se busca una selección de puntos compatibles con esa partición, ¿está bien? Después lo que se hace es calcular las aproximaciones parciales que propone esa partición, de tal manera que se calculan haciendo este producto, altura por escalón, según la partición que hayamos elegido, y finalmente se calcula la aproximación total, que es la suma de todas las aproximaciones parciales. Esta suma, que es tan cardinal en el cálculo integral, se denomina como sumas de Riemann, que son estas que están acá. Y se indican con esta S la función, ¿está bien? Esta no es la función escalera, sino la función sobre la cual vamos a realizar el proceso de integración, la partición que elegimos para llevar adelante el proceso de integración y la selección de puntos compatibles con esa partición. Q. ¿Está bien? Profe, una duda. Los puntos Q, ¿qué serían exactamente? Son Ahora los indico gráficamente. Acá me preguntan los puntos Q. Los puntos Q son centrales, porque, insisto, los puntos Q terminan definiendo la función escalera. Voy a hacer un pequeño grafiquito acá, muy sencillo. Este es el eje Y genérico, X, y tengo esto, la función F, ¿de acuerdo? Bien. Sobre acá voy a tener A, B. Suponga que genero dos subintervalos. Entonces vamos a empezar a pasar en limpio qué es cada cosa. El conjunto partición, ¿cuál sería en este caso? A, X1 y B. Bien, me dicen acá A, X1 y B, ¿de acuerdo? Al A habitualmente lo indicamos como X0 y al B en este caso nos va a quedar como X2, ¿está bien? Bien. Ahora bien, con esa partición yo todavía no puedo generar una función escalera porque la partición me dio los escalones. Porque la partición esa me está diciendo que tengo 2 escalones, un escalón que va de A a X1 y otro escalón que va de X1 a B. ¿Cómo encuentro las alturas de esos escalones? Acá viene la selección de puntos Q compatibles con esa partición. La selección de puntos Q compatible con esa partición van a ser 2 puntos, que voy a llamar como C1 y C2, pero los tengo que elegir sabiamente. Tiene que ser uno en cada. ¿Se ve? Entonces, C1 me va a dar esta altura, que es F en C1, y C2 me va a dar esta otra altura,
que es f en C2. ¿Está? Ok, o sea que digamos Entonces, lo claro, importante. claro, fundamental. Entonces, ¿cómo se llama? La función escalera que me queda acá es esta altura y esta altura. ¿Está bien? Es ese Entonces lo escalón. importante de estos puntos, por así decirlo, es que nos dan el valor de y, por así Exactamente. decirlo. Nos van a dar el valor de la función que nosotros luego vamos a hacer constante durante todo el escalón. Por eso indicábamos, una vez que nos acercamos ya a la interpretación física, tratemos en la medida de lo posible que además de que sea exacta esa imagen, porque si no estamos aproximando sobre una aproximación, ¿no? Se supone que uno va a definir una función escalera, necesita tener una altura exacta de esa función escalera. Además, en la medida de lo posible, que trate de ser un promedio del valor de las imágenes en ese subintervalo. No tomemos un valor extremo. Salvo que, por ahí ya lo discutieron en tarea de aula, tratemos de encontrar un intervalo de valores en donde se encuentre seguro nuestro valor buscado. No sé si lo buscaron eso. Que eso indica que uno hace una aproximación por defecto del valor buscado y luego hace una aproximación por exceso del valor buscado. Entonces establecemos un intervalo en donde seguro va a estar el valor verdadero. Si todavía no lo vieron, después lo vamos a ver. No se preocupen. Sí, lo vimos en la anterior. Bien, claro, me parecía que ya lo habían ojeado eso. En general uno, si no tiene tantas ganas de hacer ese trabajo o no tiene tanto tiempo, se tira por buscar un valor promedio del intervalo, sabiendo que es una aproximación esto, pero que más o menos va a estar por ahí. Bueno, tenemos la selección de puntos compatibles Q. Esas sumas de Riemann nos resuelven todo el problema, ¿no? Porque esa suma de Riemann es otra forma diferente de decir lo mismo que estamos diciendo. Me está dando el área de la región escalonada. Esa suma de Riemann es igual entonces al área de la región, pongo acá, escalonada. En nuestro caso, la región escalonada es esto, es R1 por un lado, ¿no? Y este R2. ¿Está? Esa es nuestra región escalonada, pobre aproximación de esta función en este caso. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora para terminar de llevar adelante el proceso de integración? Bueno, calcular el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann. Y finalmente entonces, estamos en condiciones de definir la integral definida, que es la definición 2, que está acá abajo. Después vamos a la definición. Porque la integral definida no es otra cosa que si existe L, es la integral definida. Esta es la integral definida, esto de acá. ¿Está bien? Si existe este L, que es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de una suma de Riemann, de la suma de Riemann, de una función, sobre una función, perdón, a este L lo vamos a llamar integral definida de la función en el intervalo B. A ese L. La integral definida es un número, es un escalar, que resulta de hacer este proceso sobre una función determinada. Lo vamos a indicar habitualmente de esta manera, con este arquito que va de hasta B de f de x diferencial x. Este diferencial x surge naturalmente del límite de acá. Porque si yo pido que la norma de la partición tienda a 0, y esos intervalos, esos deltas, pasan a ser diferenciales. Probablemente en matemática 1 no lo hayamos discutido, pero es algo que saltaba a la vista, es una obviedad. Lo que es un delta, si yo hago que tienda a 0, se transforma en diferencial. No hace falta que más que eso por ahora. Me parece que es bastante intuitivo y bastante fácil de incorporar esa idea. ¿Está bien? Y esta función, obviamente, es la función sobre la cual estamos llevando adelante ese proceso de integración. Y esto es lo que tenemos acá. La clave de acá es si este límite L existe o no existe. Que es un poco lo que ya había quedado establecido cuando miramos las cosas de una mirada geométrica. Sabemos que hay un montón de funciones, por esa característica geométrica que tienen, todas aquellas que definen trapezoides, van a tener un L que exista de este proceso. Bueno, ¿cómo podemos definir mejor esas funciones que definen trapezoides? Vayamos al contexto geométrico y volvamos al cálculo. ¿Cuáles son esas funciones que definen trapezoides? Esas funciones que definen, entre comillas, trapezoides, las vamos a indicar como funciones integrables. Esa es la definición 1. Una función va a ser integrable, es decir, va a ser pasible de realizar el proceso de integración y que éste converja a un número L en un intervalo cerrado a B, si solo si, es un si solo si, existe un número L tal que la partición
tal que cuando la norma de la partición tiende a 0, las sumas de Riemann se acercan tanto como quieran a ese único número L. Parece un gato que se come la cola, porque no estamos diciendo nada sobre cómo tiene que ser la función para que esto ocurra. ¿Se dan cuenta? Así se define la función integrable. Una función integrable es aquella que se define en un intervalo cerrado a B. Si es integrable es porque existe un número L tal que cuando la norma de la partición tiende a 0, las sumas de Riemann se acercan tanto como quiera a ese número L. ¿Está bien? Cualquiera sea la selección de puntos compatible considerado. Por ahora no dice mucho, pero es fundamental como primer punto de partida. Ahora, no dije algo sobre la selección de puntos compatibles Q. Uno puede o bien considerarla dentro del intervalo o en algún extremo también. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir? Si yo tengo el intervalo acá, A, X1 y B, puedo tomar el punto C1 acá, pero el punto C2 puede estar acá, ¿está bien? O puede estar también acá. ¿Está? Eso va a ser la conveniencia en cada caso, cuando uno lleva adelante qué imagen exacta puedo obtener, pero fíjense que lo interesante, y a eso viene la definición, es que este límite va a existir cualquiera sea la selección de puntos Q considerada. Entonces, no importa por dónde uno la toma, sí. No me te va a dar el mismo número, exactamente. Pero en el límite sí. En el límite va a converger siempre al mismo número. ¿Está bien? Bien. Bueno, está bien. La función integral es muy interesante, muy lindo, pero ¿cuándo es una función integrable? Compañero acá, ya la tenés en mente. ¿Cuándo una función va a ser integrable? Cuando es continuo en intervalo cerrado a B, y es la definición que en algún lado la tenía por acá. Ahora vuelvo para atrás. ¿Qué es este de acá? Este teorema más que definición, perdón. No lo vamos a demostrar, pero es la clave. Porque vamos a decir que si la función es continua en un intervalo cerrado a B, es porque la función es integrable en ese intervalo cerrado a B. Y que sea integrable quiere tener con lo que dijimos antes. Una función más integrable, si solo si, cuando la norma de la partición tiende a 0, las sumas de Riemann tienden a un único número L sin importar la selección de puntos Q considerada. ¿Está? Bueno, entonces acá hay una serie de ejemplitos para poner a jugar este teorema. Si yo tengo la función seno de x, por ejemplo, que sabemos que es continua en el intervalo 0,2pi, vamos a entonces decir que es integrable en ese intervalo 0,2pi. Por lo tanto, esta integral, o sea, este límite, va a converger a un número L, que no sé cuál es, pero va a converger. Existe. ¿Está bien? Si tomo la función 1 sobre x en el intervalo 2,5, también es continua, por lo tanto, este límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de las sumas de Riemann, va a ser un valor L. No sé cuál es hoy, pero va a ser un valor. Ahora, si yo tomo la función 1 sobre x en el intervalo menos 1, 1, la función ya no es continua en ese intervalo seleccionado, por lo tanto, este límite no va a existir. ¿Está? Sin embargo, hay una pequeña variación sobre el teorema anterior que hay que tener en cuenta, que es el teorema B, el lado B del teorema A. Vamos a poder realizar el proceso de integración, y esto es bastante intuitivo y alguien me lo va a contar, que parece bastante obvio, si la función también es seccionalmente continua. ¿Está bien? Lo cual es bastante obvio porque todo esto arrancó con una función seccionalmente continua, que es la función escalera. Entonces, si yo puedo realizar el proceso de integración sobre una función escalera, lo voy a poder realizar sobre otra cosa que se parece a una función escalera, ¿no? En ese caso sería integrable, pero no derivable. En ese caso sería integrable, pero no derivable, como bien dice el compañero acá. Ojo que acá también puede ser integrable y no derivable, ¿eh? Una de acá cualquiera. Mirá esta función, compañero del éter. Si yo tengo esta función continua en el intervalo AB, que es continua, a ver, acá. Ojo con eso, generalización. Esta función, ¿la ves? Sí. También es continua, es integrable, pero no es derivable. Claro. Bien. Acá también, acá es obvio que si puede ser seccionalmente continua, va a ser integrable y va a ser derivable. Ahora, ¿cómo vamos a llevar adelante el proceso de integración acá? Y se irá haciendo por partes, por los intervalos donde está definida la función. No se va a hacer durante todo el proceso. ¿Está bien? Se
Se hace durante todo el intervalo, pero se va haciendo de a pedacitos. ¿De acuerdo? Bien. Ojo, otra cosa. Por seccionalmente continuo entendemos una función que tiene un número finito de discontinuidades de salto finito. Eso quiere decir que la función tangente de x no es una función seccionalmente continua, ¿no? Porque tiene un número infinito de discontinuidades. Ahora, si yo acoto el intervalo, está bien, podrá tener un número finito de discontinuidades, pero de salto infinito. Esas no son integrables según este procedimiento. ¿Está? Sí. Bien, algunas propiedades o algunas observaciones que se desprenden de esta definición inicial. Fíjense que a los extremos A y B se los indica o se los llama extremo inferior y superior de integración. ¿Está bien? Generalmente, el extremo superior es un número más grande que el extremo inferior, porque es la forma natural en donde uno lleva adelante el proceso de integración. Lo ve en el sentido de los x crecientes. Empieza el número más bajo y va hacia adelante. Y voy computando de esa manera. Ahora, no, está bien, no hay una obligatoriedad de hacerlo de esa manera. Es decir, puede ocurrir que el extremo inferior sea más grande que el superior. ¿Está bien? Entonces se desprende una propiedad automática ahí. Integrar de A a B, si es más grande que B, lo mismo que integrar de menos B hacia A. Lo vamos a dejar por ahora ahí. No es algo muy interesante, pero hay que tener en cuenta que esto se puede hacer en cualquier sentido sobre el eje X. Y además hay un resultado que es bastante obvio, trivial, que lo vamos a explotar muchísimo más adelante, que es el siguiente. Si yo integro entre dos extremos que son iguales, ¿cuánto voy a estar computando? 0. ¿Está bien? Esto que parece una obviedad, una trivialidad, lo vamos a sacar mucho provecho más adelante. ¿Está bien? Finalmente, si la función se define positiva, sobre el intervalo de integración, la integral definida va a coincidir con el área de la figura plana definida por las rectas de los extremos, el eje X y la f de x. ¿Está bien? Es una propiedad. O una interpretación geométrica de la integral definida, si se quiere. Pero no es una definición. No es una definición, y esto empezó el otro día de esta manera. Definamos integral definida, y si ustedes se van a otro contexto, van a decir la integral definida es el área debajo de la curva. Así la definí. No es una definición. Es una interpretación geométrica si la función se define positiva. ¿Está? Bueno. Bien. Esto está. Y entonces estamos en condiciones de meternos a jugar un poquito con las propiedades. Lo pasamos más o menos rápido y vamos a la cosa más interesante, pero hay que discutirlo. Porque sirve para terminar de traer a tierra todas estas abstracciones. Son 5 propiedades que a veces, aparte las damos porque a veces juegan parte de algún verdadero y falso en el parcial, y entonces está bueno tenerlas presentes. Hay una que es muy interesante y es muy intuitiva. La integral definida entre b de una función por un escalar es lo mismo que el escalar por la integral definida. Y lo puedo ver rápidamente. ¿Qué quieres? Supónganse que tengo esta función. Epa. Supónganse que tengo esta función. A o 2, 2. ¿Cuánto vale la integral definida de esa función f entre 1 y 2? Si yo quiero calcular la integral, esta es la función f, ¿no? Entonces estaríamos calculando, claro, la integral entre 1 y 2 de esta función diferencial x. Claro, que como coincide por lo que venimos discutiendo con el área debajo de la figura geométrica que define la f, entre 1 y 2, va a ser el área de ese cuadrado en este caso, ¿no? No es un rectángulo. Va a ser 1 en altura 2. O sea que va a ser 2. ¿Está? Supónganse que esa función f de x, que está metida ahí, la multiplico por 2. ¿Qué va a pasar con esta función f si la multiplico por 2? Se me va a 4, ¿no? Esta función f, si la multiplico por 2, pasa a estar acá. O sea que 2 por f es esto, ¿no? Esto es 2f. ¿Cuánto vale la integral ahora sobre 2 por f?
tengo una base 1 y altura 4. Pasó a ser 4, que es lo mismo que hacer 2 por 2, ¿no? No estamos demostrando la propiedad, estamos de acuerdo, ¿no? Pero estamos viendo que es muy intuitiva. Es verdad. Y si la función lleva una cosa curva, va a pasar lo mismo. Es una propiedad que tomamos como válida y no la demostramos, digo. La interpretamos, si se quiere, geométricamente. Después, las propiedades I2 y I3 son las famosas propiedades de linealidad. Es decir, la integral de la suma es la suma de las integrales definidas y la integral de la suma, la integral entre A y B de f de x, si yo particiono el integral de integración, es la suma de los pedazos. ¿Está bien? Lo cual es bastante obvio también en un punto, ¿no? Un resultado muy, muy, muy interesante que no sé por qué le siguen errando en los exámenes parciales y finales. Antes lo tomamos más, ahora lo tomamos menos. Es el que propone la propiedad 4. Dice, si una función es más grande que la otra en un intervalo cerrado, entonces la integral definida de la función más grande es mayor que la integral definida de la función más chica. La pregunta del millón es, ¿por qué es un entonces acá y no es un sí solo sí? ¿Qué dice esa propiedad? Vamos a poner una pantalla en blanco porque si no, estamos hablando muy en el aire y ya la cosa se pone un poquito más rugosa. Dice que tengo una función g, ¿no? Esta, más grande que la f, ¿no? Por más grande quiero decir eso, en un intervalo AB. Claro, entonces la integral entre A y B de g, de x diferencial x, que me va a dar un área, supongo que se pinto acá, ¿no? Me da ese área, es el área 1S, que llamo área 1 en rojo. Y sí, es más grande, voy a cambiar un colorcito a ver si tengo. Es más grande, obviamente, que lo que propone la integral sobre la función f, que es esto, ¿no? Y sí, un área más grande, este A2, ¿no? O sea, la integral entre A y B de la función f de x diferencial x me va a dar ese valor a 2. ¿Cómo sé que me va a dar 2? Bueno, lo venimos discutiendo. Ya no podemos ir, venir. Está claro que converge sobre un valor a 1 y sobre un valor a 2, todo lo que venimos viendo. La función es integrable porque es continua. ¿Está? Entonces esos valores existen. Entonces, A1 obviamente es más grande que A2 porque g de x es más grande que f de x. Lo que yo pregunté, ¿por qué no es un sí solo sí? El sí solo sí indicaría lo siguiente. Si la integral de g de x entre a y b es más grande que la integral entre, ¿cómo se llama esto? Entre a y b, f de x, diferencial x, ¿está bien? Esto implicaría, y lo que le pregunto yo ahora, si g de x es más grande que f de x. Yo, según lo que veo, sí es verdad, ¿no? Porque la integral es más grande, claro, en este caso, y se manifiesta que la función es más grande que f, es más positiva. ¿Por qué no? Porque puede estar por debajo del eje X. Ahí va. Lo del área, claro, ahí sí nunca podríamos intercambiar esa relación. Pero sí, como dijo el compañero del éter y el compañero acá, puede ocurrir que en algunos pedazos, no, ni siquiera tiene que ser más negativa, ahora estoy pensando. Porque no nos vayamos a lo negativo, no le saquemos la interpretación geométrica, porque si no nos vamos a perder. Claro, pues si yo le meto un pedazo negativo, ya entramos en otro lugar. Pero no le hace falta que sea negativa. Y tiene un poco que ver con lo que ve la compañera, por más que por ahí lo pescó, pero no lo termina de pensar. Puede pasar esto. Yo creo que confío en su mirada. Creo que lo que ella pensó es esto, a ver si estamos de acuerdo. Podés decirme que no, pero para mí lo que vos pensaste es algo así. Es algo así. Tengo el sistema acá, tengo una función g que puede ser esta, ¿está bien? Y puedo tener una función f que es, no sé, así. ¿Está bien? Entonces tengo el intervalo AB y tengo el acá. Entonces suponete que la integral de AB, suponete que esto es dato.
que este integral es efectivamente mayor que la integral entre a y b de f de x diferencial x. Suponete que esto sí es dato, ¿no? No hago el cálculo. Suponete que es más grande. Ahora, vos podés decir que con esa condición g sea más grande que f de x en todo el intervalo AB. No, porque en este pedazo, ahí sí, pero en todo este pedazo no, ¿no? Acá f es más grande. Acá f es más grande que g y acá g es más grande que f. Entonces, sin irnos de la interpretación geométrica, podemos encontrar un contraejemplo que falsee esa proposición que muchas veces hemos preguntado en el examen final, pero lamentablemente todos la ponen mal. No sé por qué, porque se olvidan de esta discusión que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? No hace falta ser muy complicado. ¿Está claro? Bien, por eso es un entonces y no un sí solo sí. Y la propiedad final también para discutir, interesante, es si, fíjense, que esto también lo vamos a usar mucho, vamos a usar muchísimo. Si la función es constante en el intervalo de interés, entonces la integral puedo calcularla directamente como k por el intervalo. Es una obviedad, parece hoy, pero es fundamental, porque es una forma exacta de calcular una integral sin tener que hacer casi nada. Es directamente k, que es la altura, por el intervalo. ¿Está bien? Sí, es lo que sí, venimos haciendo desde hace un tiempo largo. Bien, propiedades. Y tuve una interpretación geométrica, pero no importa. No es indispensable. Me parece que si se entendieron las propiedades de esta manera, ya está. Es lo que es la expectativa que tenemos. Después, si quieren, repasen en el libro esa interpretación geométrica, que es lo mismo que hicimos recién, pero bueno, va más cuidadosamente, en forma más prolija. Lo que quiero que pensemos es esto. Y con esto podríamos ir cerrando. Dice, porque este sí es un problema típico, no de parcial, porque parece que lo asustara con el primer parcial y no me interesa tanto eso, sino que es un problema típico de los que uno puede enfrentarse en un laboratorio de cualquiera de sus carreras. Pasa mucho. Entonces el problema dice lo siguiente, la gráfica adjunta muestra el registro de la tasa de disolución en miligramos por horas de un soluto en un solvente durante las tres primeras horas de puestos en contacto. ¿Está bien? Podríamos tomar un vaso, poner sal e ir registrando la velocidad de disolución. Ese sería el experimento. Y arranca así, el tiempo está en segundos, la velocidad en miligramos por, el tiempo está en horas, la velocidad en miligramos por horas, y el registro experimental que tuvimos es este. Entonces nos preguntan, o nos piden, proponer y ejecutar un proceso que nos permita dar un valor aproximado de la masa total disuelta al cabo de las 3 horas. Fíjense, nos están pidiendo lo mismo que venimos haciendo desde el principio, pero claro, ahora nos parece una obviedad absoluta, porque venimos machacando y hablando. Ahora, probablemente en una semana no nos parezca una obviedad tan absoluta, porque lo que primero hay que reconocer acá, ¿cuál es la función dato que tenemos? ¿Qué es la función dato que tenemos? Sí, la gráfica, pero ¿qué refiere esa gráfica? Una velocidad. Entonces ahí empieza el asunto. La clave de estos problemas, bueno, acá dice, ¿no? La clave de estos problemas es que el dato, en el contexto del cálculo integral, que el dato del que dispongamos sea una velocidad. Porque si esa gráfica, en vez de ser miligramos por hora, era miligramos en el eje Y y horas en el eje T, ¿qué dato teníamos? Directamente nos daban la masa. Entonces, si yo quiero calcular el cambio en las 3 horas, era esta masa menos esta masa, ¿no? Bien, no tenemos ese dato. Tenemos justamente la función velocidad. Y no tenemos la ley de la función velocidad. Tenemos esto. ¿Qué podríamos hacer para dar un valor aproximado de la masa total disuelta en las 3 horas? Claro, podemos plantear el proceso de integración y así lo vamos a llamar. El proceso de integración no lo vamos a poder llevar hasta el final. Es decir, no vamos a poder calcular el límite cuando la norma de la partición que nos demos tienda a 0 de esa suma de Riemann, porque ese límite no sabemos cómo hacerlo. Vamos a aproximar ese límite. ¿Y cómo lo vamos a aproximar? Bueno, primero, punto 1, me doy una partición P. Si nuestro futuro profesional dependiera de cuán
certero el resultado que demos acá, yo lo que haría en este caso es una aproximación por defecto y una por exceso. De manera que esté seguro que en ese intervalo informado esté el valor verdadero, ¿se dan cuenta? Pero bueno, hoy no lo voy a hacer así, pero se los recomiendo. En todo caso, si sobra tiempo, mañana arrancamos de ahí. ¿Qué partición nos podríamos dar? Clave acá. Un problema real, ya uno tiene que empezar a prestar atención a los detalles, todos los que yo fui mencionando durante la introducción del tema. ¿Dónde va a empezar mi partición? Claro. Claro, mi partición empieza acá, en 0 y termina en 3. Empieza acá y termina acá, que es lo que pidieron, 3 horas, al cabo de las 3 horas. ¿Está bien? Entonces empiezo en 0 y termino en 3. Después, cuántos puntos tenga mi conjunto P va a definir cuántos escalones va a tener mi región escalonada con mi función escalera sobre la cual voy a construir la suma Riemann. O la que me da la suma Riemann, ¿no? Entonces, supónganse que ponemos 1, 2, qué sé yo, pongamos cada 0,5. Entonces va a ser 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que n vale 7, ¿no? No. 6, muy bien, n vale 6, perfecto. Y acá se ve, es este y este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 subintervalos. Si yo quisiera al voleo encontrar de dónde va el intervalo 4, ¿qué sería el intervalo 4? Lo definiría como x3 a x4, ¿no? Y esto va a ser x0, x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Y acá tengo el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3 y el intervalo 4 que efectivamente va de x3 a x4. ¿Ah? Bien. Obviamente no me piden todo eso así, pero está bueno que funcione porque es lo que estuvimos luchando todo el día de hoy. Bueno, ahora tengo el P. Para construir las sumas de Riemann, que son la aproximación que me están pidiendo, para construir las sumas de Riemann, que son la aproximación que me están pidiendo, necesito contemplar a una F, a una P y a una Q. ¿Cuál va a ser mi selección de puntos, mi selección Q de puntos compatibles con la partición que nos hemos dado? ¿Cuántos puntos va a tener Q? 6, muy bien, igual que el número de subintervalos. ¿Y cuál puede ser? No me importa el valor exacto del punto C. Lo que me interesa es que ese valor me devuelva una imagen exacta. Esa es la clave. Entonces yo pongo cualquier punto C. Pongo un punto C, por ejemplo este, que me devuelva 300, ¿se dan cuenta? Y entonces para este primer subintervalo yo voy a tener 300 de altura. Y voy a poner en el punto Q C1, que no sé cuánto, no me interesa. No voy a usar nunca el C1. Porque aparte sé que esto va a funcionar igual para cualquier Q considerada, con lo cual mientras respete la regla que haya un punto por un intervalo y que me dé la altura, ya está. En el otro, puedo usar ¿cuál? Acá tengo que usar la imaginación. Desde que venía acá, supónganse imaginar que esto vale, suponete, 550, por decir algo. Y después voy a usar, por ejemplo, este de acá, este de acá, ¿está bien? Entonces me queda por acá el C3. Y después para C4, y voy a tener que usar la imaginación. Entonces voy a tener este y así. Lo hago desprolijo, mañana lo emprolijamos. Quiero terminar acá. Y para acá voy a usar, qué sé yo, este. ¿Está bien? Entonces tengo este C, tengo C1, C2, C3, C1, C2, C3, C4 y este es el C5. Y me queda C6, supónganse que hace por acá. Después arrancamos prolijamente mañana sobre este problema, para repasar justamente todo el proceso de integración. Cuando resuelva todo esto, voy a calcular el área de esa región escalonada, que va a coincidir con el cambio total de la magnitud incógnita
que es la masa que está detrás de este proceso que vincula las variables que están jugando acá. La pregunta del millón sería, ¿cómo mejoraríamos la aproximación? Aumentando el número de escalones. ¿Cómo obtendríamos el valor exacto? Cuando el límite de la nueva partición tiende a 0 de este proceso. ¿Lo podemos obtener? No. ¿Podríamos presentar un intervalo de valores probables, de valores en donde seguro esté el valor verdadero? Sí. Aproximando por defecto y por exceso. Se lo podemos plantear mañana. Si no, háganlo de tarea para mañana si tienen ganas. ¿Está bien? Bueno. Déjenme pensar. Sí. Vamos a dejar acá. Mañana retomamos desde acá y si se entendió todo, mañana le damos un poco más de velocidad al asunto y tratamos de avanzar más rápido. Pero la idea es que se siente bien todas estas ideas iniciales, porque todo lo que vamos a construir después es sobre esta aproximación que estamos pensando. Nos vemos mañana, chicos, chicas, en el aula virtual. Hasta mañana. Adiós, profe, muchas gracias. Ay, profe, gracias. Chao. Claro, podrías tomar 0,5 pasa que 0,5, o sea, 0 gramos de peso y 0,5 por exceso. Claro, lo que pensás ahí, pero es. Bueno, por exceso. Vos arrancarías por acá, ¿no? No, haría ¿no? Y podría sería exceso. No, este defecto. ¿Ves? Pero siempre por abajo. Sí. Lo puedo hacer por acá, algo así. Puedo hacer algo así. Puedo hacer algo así. Es una posibilidad por defecto. Y por exceso, sería acá, acá. Siempre por arriba. Siempre tiene que estar estrictamente por arriba. No significa que si lo haces por arriba y por abajo, no te quemes. Claro, pero vos podés asegurarte entre esos dos números de claro, asegurar exactamente. Porque si vos querés dar una certeza, tenés que hacer eso. Claro, sí, es lo único malo. Una pregunta, no entendí la idea del trapezoide. O sea, ¿qué hace referencia a la curva? Claro, siempre fíjate con un trapezoide. El trapezoide sería, en este caso, toda esta región. Esta figura. Claro, porque, o sea, el área, digamos, sí es el rectángulo que vos tenés. No, el área sí. Luego que estás aproximando el área de este trapezoide. Claro, pero el trapezoide haría la forma que formaría la función. Este trapezoide. Claro. El techo sería la curva de la función, después tiene estas dos rectas y el piso del eje X. Ese es el trapezoide. Y lo de la norma vendría a ser, bueno, el máximo es un intervalo, pero ¿por qué? Es porque no te abarca más área. Claro, porque vos, para que el proceso de integración se lleve adelante, tenés que pedir que la curva de izquierda sea cada vez más pequeña, que van a ser. Sus curvas tienen distintas dimensiones. ¿Cuál elegimos para que tienda a ser? Tenés que tomar la abarca mal, de tal manera que usted hace ese globo que entonces eso va a ser tanto lo otro como más chiquito llegaron a 0 años. No te quedan cerca. Si vos tomás el más chiquito, cuando llegó a ser el más chiquito, si tenemos un segundo agregado más grande, quizás no llegó a ser. Se te quedó un pedacito de cuando ya tenés todo. Claro, exacto. Eso te ves. ¿Cómo era este área? Esta teorema creo que era. Cuando los intervalos de los costados de la norma. Claro, porque está integrando, no está integrando nada. Suponete que quería integrar, esta arranca acá. Y A es igual a, ¿qué está integrando? Nada. ¿Qué integrando usted? Es muy... Cualquiera que considere, no, en este caso, y arranca acá lo mismo. Extracial, Nada más